En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces les propongo que veamos una cancioncita em, para que comencemos el día de hoy y ya comenzaremos con el tema de hoy, que es muy lindo. Entonces, en nombre de Dios, vamos a escuchar esta cancioncita que es muy linda. Aquí ya saltamos los anuncios de YouTube. La saga de tu huella. Los jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, de misiones de bálsamo divino. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el siervo viste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido, buscando mis amores. Iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Pasaré los fuertes y fronteras, bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado. Decid si por vosotros ha pasado. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta deshacerlos. Vive ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Pasaré los fuertes y fronteras. Descubre tu presencia, mátenme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Y pasaré los fuertes y fronteras.
Iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Pasaré los fuertes y fronteras. Bueno, les quise compartir este pequeño fragmento del cántico espiritual porque justo sobre esta canción que comienza este canto que les puse, que es A Saga de tu huella, pues es sobre la que nos hemos inspirado para hablar del tema del día de hoy. Como ustedes saben, o se van a enterar ahora, la charla del día de hoy hace parte de un ciclo de conferencias sobre el tema del acompañamiento, ¿verdad? Esta ya es la cuarta y hemos hecho un camino muy bonito comenzando desde la Sagrada Escritura y hemos hecho un pequeño paso por el tema de la antropología, hablando del tema del acompañamiento, de esto qué significa, de por qué el hombre fue creado en comunidad, por qué necesitamos ser acompañados, cómo Cristo es el maestro y el acompañante por excelencia, y pues en últimas, cuáles son las virtudes que nuestro Señor nos da y nos otorga para que nosotros podamos caminar y podamos crecer en la vida espiritual, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la relación que tiene el acompañamiento con la vida espiritual o con la espiritualidad o con la vida interior o con el itinerario de vida interior, como a mí me gusta llamarlo, y que ustedes me lo van a escuchar, digamos, alternando estos conceptos, ¿verdad? Y bueno, lo vamos a hablar desde el que ha sido mi maestro de vida interior y mi acompañante, que ustedes saben, que todos los que están aquí lo saben, que yo adoro con las fuerzas de mi alma a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Entonces, la idea es que vamos a hablar un poquito sobre cuál es el itinerario de la vida interior que propone San Juan de la Cruz y luego de eso vamos a hablar de el papel que juega el acompañamiento en esa vida interior. Listo. Entonces, ya en otra ocasión tuve que dar una pequeña charlita sobre el itinerario o el sistema de San Juan de la Cruz, que está por ahí disponible en YouTube. Entonces, quien quiera, pues ahí les dejo la curiosidad de buscarlo en YouTube y si quieren también les podemos mandar el link después al WhatsApp, eh, porque creo que articula muy bien o emparenta muy bien conocer cómo funciona todo el sistema de San Juan de la Cruz para luego hablar del acompañamiento. Sin embargo, pues aquí no podremos hablar de todo el sistema de San Juan de la Cruz porque no tenemos tanto tiempo, ¿no es cierto? Y ustedes son gente de buena voluntad, pero no creo que quieran estar aquí 4 o 5 horas hablando sobre San Juan de la Cruz, ¿cierto? Porque hay que dormir y hay que vivir. De modo que bueno, voy a hacer una pequeña síntesis de ese punto y les recomiendo para quien quiera pues ver esa pequeña charlita. Eh, la vida espiritual, en últimas, es un camino de peregrinación, es decir, es un camino que uno emprende por etapas y que termina siempre termina en la unión del alma con Dios. Y cada vez que yo diga alma, ustedes no piensen solamente en la parte espiritual del ser humano, ¿verdad? Porque el ser humano es la unidad de dos realidades. Una que es material, que es esta carnita y estos huesitos, con todas las cosas que pasan en esta carnita y en estos huesitos, ¿cierto? Que sentimos, que nos duele, que nos emocionamos, que lloramos, ¿cierto? Y la unión de otra realidad que es inmaterial, de donde surgen cosas que son hermosas en el ser humano, la capacidad de amar y de ser amado, la libertad, el anhelo de trascendencia, todas estas realidades que hacen parte y que constituyen también al ser humano. Entonces, cuando yo diga alma, no me estoy refiriendo solamente a esa parte inmaterial, sino a todo el ser humano. Y el punto máximo
o más bien el lugar de llegada de esta peregrinación, pues es la unión del ser humano por entero con Dios, ¿verdad? Que es lo que los místicos sobre todo de la Edad Media y de la Escuela del Carmen, pues han llamado el matrimonio espiritual, ¿sí? La unión del ser humano con Dios de una manera pues muy alta, ¿verdad? Porque nosotros nunca podremos estar separados de Dios, ¿no? De ninguna manera, pero llegamos a un lugar de altísima unión que otros santos, incluido Santa Teresa de Jesús, llama la unión de voluntades, ¿no? Que yo quiero lo que Dios quiere y Dios quiere lo que yo quiero, ¿no? Ese es el punto máximo de unión del alma con Dios, ¿no? La comunión en las voluntades. Y este itinerario, como yo lo llamo itinerario o peregrinaje, porque va por etapas, es un sistema de camino por momentos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tenemos la fascinación de los sentidos, por ejemplo, en un primer lugar, ¿cierto? Que todos lo hemos experimentado cuando nos convertimos, estamos a flor de piel con las sensaciones, con las emociones. Ay, cómo predica lindo, ay, este padre es que es impresionante, ay, no, este ministerio de música es que no, cómo toca, cómo llega, ay, no, cómo me conecta con Dios, esto es una cosa impresionante, no, este retiro, no, y la actividad del muro de Maús, no, eso es la última cosa en Guarachas. Bueno. Esto hace parte y es muy importante dentro de la vida espiritual porque este es el motor que nos mantiene en camino durante todo el peregrinaje. Pero como yo siempre digo, a toda aleluya le llega su cuaresma y a todo gloria le llega su adviento, ¿cierto? Que eso en el lenguaje popular tiene otra expresión menos cristiana, que es que a todo marrano le llega su nochebuena, ¿cierto? Y es que es necesario que todos nosotros pasemos por un proceso de purificación de nuestros sentidos. No significa que no vayamos a sentir nunca más, porque si no sintiéramos dejaríamos de ser seres humanos, ojo a eso, sino que nosotros sentimos de manera ordenada, ¿no? De manera ordenada hacia Dios, por supuesto, ¿no? Y entonces nuestra experiencia de Dios, es decir, lo que nosotros experimentamos, sentimos y vivimos de Dios, no depende de nuestra sensación. Entonces, por poner los ejemplos banales que yo siempre pongo, ¿cierto? Entonces, si fui a una misa o a un retiro y el padre cuando predicó no me hizo sentir nada, o el ministerio de música cantó feo, o el retiro estuvo maluco porque ya lo he hecho 4 veces y entonces el muro ya no me dice nada, ¿cierto? Eso no disminuye el amor que yo tengo hacia Dios, ¿verdad? Estas noches, que es como San Juan de la Cruz llama a los periodos de purificación, San Juan de la Cruz los llama noche, tiene que ver con este ejercicio de acrisolamiento, ¿no? Esto es una palabra muy rara, pero que yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con ella indirectamente, ¿cierto? Nosotros cuando vamos a comprar oro, yo nunca he comprado oro, pero yo lo he visto cuando camino por el centro, es más caro el oro de 24 quilates que el de 18, ¿cierto? Porque el de 24 está más aquilatado, ¿verdad? Es decir, es de mayor pureza. Y pasa lo mismo en nuestra experiencia de vida interior. Poco a poco nosotros debemos ir aquilatándonos, ¿verdad? Y la forma de tomar calidad es pasando por el crisol de la noche. Esa experiencia de noche también la llaman otros autores, no de la escuela carmelitana, la llaman desierto, sequedad, ¿no? Desolación espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene más o menos esos sinónimos con algunas diferencias, por supuesto, pero más o menos el contenido es el mismo, ¿verdad? Y dentro de este peregrinaje, pues también como se cautivan los sentidos, también se cautiva el entendimiento, ¿verdad? Entonces, y también creo que todos nosotros hemos pasado por ahí, ¿no? Que entonces a nosotros nos da por estudiar cosas de Dios, nos da por leer la palabra, nos da por hacer cursos en Jorao,
y a otros nos da la bobada de estudiar teología, ¿cierto? Entonces, ese proceso hace parte también del itinerario de la vida interior, ¿no? Que nosotros queremos y anhelamos conocer más de Dios, y como Dios es el Padre de las misericordias, y Dios no se queda con nada ni da de a poquitos, ¿no? Yo, yo no sé si esto vaya en contra de la fe de la iglesia, yo no creo, pero yo estoy convencido de que el Dios en el cual nosotros creemos no es un Dios de poquitos, no es un Dios que dé miserias, que dé migajas, chichiguas, ¿no? El Dios en el que nosotros creemos es un Dios que da y que da mucho, y que da mucho más de lo que nosotros pedimos, queremos, esperamos, anhelamos y soñamos, ¿no? El Dios en el que nosotros creemos es un Dios sobreabundante. Y si no me creen, lean los pasajes de la encarnación. Pues, ¿qué más queríamos si se encarnó el Hijo? Nos había dado profetas, ley, maná, lo que ustedes quieran, y después no le bastó eso y se encarnó el Hijo. Y no bastando eso, el Hijo en la cruz ya había dado todo, ya estaba su cuerpo muerto, había entregado toda su vida, su existencia, todo, y de pronto le clavan una lanza en el costado y él sigue dando agua y sangre y entrega el Espíritu y congrega la iglesia. O sea, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que da harto, ¿cierto? Que da mucho, ¿no? Y que da con enjundia, o sea, con sustento, o sea, no da cosas así de, no, da cosas de peso, ¿verdad? Entonces, como Dios da mucho, Dios nos permite conocerle. Valga decir, por supuesto, que nosotros nunca podremos omniabarcar a Dios, es decir, no podremos conocer del todo a Dios, ¿cierto? Dicho de otra manera, Dios no cabe en nuestra cabeza, por más que ustedes sean tan cabezones como yo, que miren que yo tengo harta cabeza, y harta lidia le di a mi mamá en el parto, sino que lo diga que está aquí presente, ¿cierto? Por más que tengamos mucha cabeza, Dios es más grande que nuestra cabeza. Y por esa razón es que necesitamos también purificar nuestro entendimiento. Nosotros necesitamos un camino o una noche o un desierto o una desolación que nos permita purificar nuestro entendimiento. ¿Eso qué significa? Que si en algún momento nosotros no entendemos algo de Dios, nuestro amor por Dios no mengue. Es decir, no se abaje, no se haga más pequeño. Ay, no, es que yo no entiendo por qué Jesús comía con pecadores y publicanos. No importa que usted no entienda, usted siga amando, ¿cierto? Pero claro, esto es muy fácil de decir, pero el proceso de vida interior que debemos recorrer para llegar a ese estado, a esa madurez de vida, es mucho mayor, ¿no? A ver, pues, miren ustedes lo que les tocó pasar a los pobres apóstoles, bueno, y por apóstoles digo también a todos nosotros, cuando esa parábola tan bella, que en la mañana el Señor llamó y a mediodía llamó y en la noche llamó y a todos les pagó lo mismo, ¿no? Ahora, piensen ustedes al día de hoy ustedes se sentirían tranquilos de que una persona recién conversa tenga el mismo premio que ustedes que llevan 15 años en la iglesia, con misa diaria, rosario diario, adoración al Santísimo diario. ¡Ja! Ahí es donde uno empieza los problemas del entendimiento. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, ya voy a decir otra cosa adelante, pero para que entendamos este itinerario, ¿verdad? Por eso es que la noche, por eso es que nuestro entendimiento también necesita ser purificado, ¿verdad? Entonces ya llevamos cuatro etapas, dos de día y dos de noche, ¿verdad? La de los sentidos, la purificación de los sentidos, la del entendimiento, la purificación del entendimiento. Y viene ahora otra etapa que es muy linda, que tiene que ver con otra dimensión humana, que es la de la voluntad. Porque es verdad que a medida que nosotros vamos caminando, se va generando una etapa, una etapa no, se va generando como amorcito hacia Dios, ¿verdad? Pero ese amor solamente se manifiesta de verdad cuando la voluntad empieza a hacer lo que a ella le toca, que es amar, ¿verdad?
Y entonces nosotros estamos efervecidos en amor de Dios, y entonces Dios es lo único que vale en nuestra vida, y entonces Dios es, cierto, también todos nosotros hemos pasado por ese momento, ¿verdad? Pero resulta que ese amor también tiene que ser purificado, porque Dios quiere ser amado por lo que Él es, y no por lo que yo amo de Él. Puede ser que yo esté amando algo que no necesariamente es Dios mismo, ¿verdad? Por eso es que nuestro amor también debe ser purificado. Y esa es la noche más horrible de este mundo, ¿no? Porque en esta noche puede incluso llegar a fallar la fe. Y a esto no tenemos que tenerle miedo. Es un proceso, es una noche, vale la pena, hay que vivirla. Las noches son horribles, pero la consecuencia de la noche es muy buena, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia de la noche? Que nosotros empezamos a calificarnos, es decir, que empezamos a obtener calidad, que empezamos a aquilatarnos y por tanto empezamos a valer más en el mercado negro, ¿cierto? Entonces, eh, viene el proceso de la purificación de la voluntad. De hecho, aquí hay un tema que es muy lindo, que Santa Teresita experimentó esta noche oscura del alma, que es propiamente la noche de la voluntad, es la noche más oscura y por eso es por antonomasia la noche oscura del alma. Y ella dice que ella incluso llegó a dudar de que fuera cristiana, que ella no podía ni siquiera echarse la cruz. Un proceso muy duro, ¿no? Y bueno, no voy a poner ejemplos otra vez porque ya ustedes se me rieron mucho en el otro. Entonces, pero es esta idea, ¿no? De que el amor tiene que ser calificado. Y una vez hemos pasado por esta noche, pues llega el momento de la unión verdadera, en donde brota el verdadero y el auténtico amor hacia Dios, que por supuesto es correspondido, ¿verdad? En esta etapa de la vida espiritual, bueno, en todas, pero en esta etapa sobre todo, Dios ya queda prendado del alma, ¿no? San Juan de la Cruz lo describe como la experiencia del adamar. No sé si ustedes alguna vez habían escuchado ese verbo, adamar. Amar, adamar, dice San Juan de la Cruz, adamar es amar doblemente, amar mucho, ¿no? ¿Y por qué Dios no ama, sino que Dios adama? Porque es un acto de su amor el hecho de que nos haya llamado primero a la vida, ¿verdad? Pero luego también es un acto de su amor que nos haya invitado a emprender este camino de vida interior, que empieza con un toque. Yo siempre, ya vamos a hablar de ese toque, ya vamos, no se preocupen, ¿cierto? Dios toca y eso nos hace movilizarnos en el camino de la vida espiritual. También es un acto de su amor el hecho de que nosotros sigamos en el... Es un acto de su amor y de su ternura el hecho de que nosotros sepamos cómo es que debemos caminar, porque Él mismo nos mostró cómo caminar. Dos puntos, amando, ¿cierto? Y es un acto de amor de Dios el hecho de que una vez nosotros hayamos caminado, Él vuelva su mirada hacia nosotros y nosotros quedemos enamorados de Él y Él de nosotros, ¿no? Cosa curiosa de la espiritualidad del Carmen, y es que Dios está enamorado de su criatura. Nosotros somos irresistibles para Dios. Por más calvos que estemos, viscos, boquinches, con un brazo caído, con media pierna chueca, somos irresistibles para Dios, ¿no? Esto es una cuestión muy, muy bella, ¿verdad? Y de este proceso de unión del alma con Dios es de donde surge las obras, diría Santa Teresa, ¿no? Miren que hasta este momento es donde surge la evangelización, hasta donde este momento es donde surge la predicación, hasta este momento es donde surge la caridad verdadera, por una razón, porque es que ya estamos unidos a Dios, de manera que de ahí es donde brota la verdadera experiencia de comunicación. Antes puede ser que nosotros nos estemos predicando a nosotros mismos. Puede ser que estemos haciendo cosas no por la honra y la gloria de Dios, sino por la honra y la gloria de nosotros o de otros, ¿no? Si no, pregúntele a los párrocos. Bueno,
Pero el punto que quería decir, el punto adicional que les decía hace un momento, es que estas etapas no son lineales. Es decir, no es que salí de la primera, voy para la segunda, voy para la tercera, voy para la cuarta, ¿cierto? Y tampoco es un camino, a ver, no es lineal en el sentido de que sean sucesivas y tampoco significa que voy en la noche, listo, sigo al día. Puede ser que demos muchos tumbos en la noche, ¿no? Que sea una carretera así bien accidentada como la de la línea y entonces nos toque dar harta curva antes de salir de la noche. Yo creo que esto es como las mamás con los hijos, ¿verdad? Porque como son dimensiones humanas, yo creo que son como las mamás con los hijos. No es que una mamá tiene un hijo, en este caso mi mamá no aplica para el ejemplo porque ella solo me tuvo a mí, pero pensemos en una mamá que tiene varios hijos, ¿cierto? Una mamá tiene un hijo y cuando tiene el segundo no es que él bota al primero y que se defienda él solo y entonces agarra solo al segundo, ¿cierto? Y tiene el tercero, entonces bota al segundo y al primero y coge al tercero, ¿no? Este camino, como tiene que ver con las dimensiones humanas, es un proceso de ir creciendo en todas a la vez. Por esa razón, es posible que algunos pasemos varias veces por varias noches, ¿no? O que estemos un poco en una etapa, un poco en otra, ¿no? Es posible por esta realidad que tiene que ver con las dimensiones humanas. Crecemos en los sentidos, nos purificamos en los sentidos, pero el hecho de que nos purifiquemos en los sentidos no significa que ya seamos oro de 24 quilates. Puede ser que esa noche nos haya servido para ser de 20 o de 22, pero todavía nos falta llegar a 24, ¿cierto? Lo mismo pasa con el conocimiento de Dios, con la voluntad, etcétera, ¿no? Es el hecho de ir creciendo en todas de a poco. Es la misma experiencia que tiene Santa Teresa con las moradas, ¿no? Las moradas no es que pasé de la primera a la segunda y ya nunca más volví a la primera, ¿no? Pero bueno, eso es de otra santa que tiene mucho que ver con San Juan de la Cruz, pero es otro tema, ya hablaremos de eso en otro tema, ¿cierto? Entonces, más o menos este es el panorama general de cómo funciona en San Juan de la Cruz la vida espiritual. Pero creo yo que debemos decir dos cosas que son muy importantes para comenzar el itinerario espiritual. Es decir, cómo es que nosotros empezamos a caminar dentro de la vida interior, ¿cierto? Primero, que es como comienza el cántico espiritual, es caer en cuenta. Y uno cae en cuenta de dos cosas. Primero, uno debe caer en cuenta de dos cosas. La primera cosa es la misericordia que Dios le ha tenido. María, que el Señor ha sido paciente, dulce, tierno, que nos ha esperado, que nos ha llamado, que nos ha buscado, que nos ha querido, es decir, que nosotros estamos adeudados con Dios. Pero ojo con esto, no es una deuda en la lógica de la transacción, en la lógica del banco, ¿no? No es una deuda que me va a cobrar intereses. No sé si alguien de ustedes trabaja en un banco, espero que no, no quiero ofender a nadie, ¿cierto? Pero no se trata de una deuda que me va a cobrar intereses, no es una deuda que me está obligando y que me está llamando cada mes que hubo, que no pagó, que hubo, que no pagó, que hubo, que no pagó, sino que es que yo me descubro, o más bien, me sé de saber, pero de sabor, ¿no? O sea, que yo comprendo, pero al mismo tiempo me siento profundamente amado. Y ese amor solo puede corresponderse con más amor, porque como diría San Juan de la Cruz, el amor solo se paga con amor, ¿cierto? Entonces, yo me descubro infinitamente amado. Ay, ahora, perdón, paréntesis, es que me acordé de una expresión del Papa Benedicto XVI que cuando la leí lloré lo que no está escrito. Él está en la carta encíclica Spes Albi, él cuenta al comenzar la historia de Santa Vaquita, ¿no? Y él dice, esta mujer eso fue una santa nigeriana, una cosa maravillosa. Véanse la película que está muy bien hecha. Entonces, es la primera santa nigeriana y ella fue esclava y fue pasando de patrón en patrón y todos los patrones la golpeaban y la ultrajaban y todo esto. Y
Benedicto XVI dice que una vez ella entró en una capilla, pues contando la historia, ¿no? De ella, que es natural, así fue que sucedió, que una vez ella entró a una capilla y cuando vio al crucificado se encontró con un patrón definitivo que ya no iba a abusar de ella porque él estaba sufriendo lo mismo que ella sufrió y que por eso él no iba a abusar de ella. Y en ese momento, que es la expresión, yo la tengo muy grabada en la memoria, dice Benedicto XVI, ella se supo definitivamente amada, suceda lo que suceda. Pase lo que pase, yo soy amado de Dios. Esa es una de es una de las cosas o uno de los principios de los cuales uno debe caer en cuenta, que yo soy definitivamente amado y que ese amor debe ser correspondido. ¿Y cómo correspondo yo a ese amor? Pues amando. Ahora, lo tengo que decir nuevamente, yo cada que puedo lo digo porque detesto eso. El amor no son los corazoncitos que vuelan por el aire, ay, cuánto te amo, ay, es que eso son bobadas. Y por eso también odio las películas de Disney, porque nos metieron una imagen de amor distorsionada en la cabeza, ¿no? De ese amor idílico, de ese amor de los corazoncitos, ay, no, de Penélope esperando a Odiseo. No, ese no es el amor. El amor es una capacidad humana, ¿no? Una capacidad humana que por ser humana la tenemos todos, de entregar, entregarnos a nosotros mismos, pero entregar también cualquier cosa en pos del bien del otro, incluso si eso representa un sacrificio, ¿no? Sacrificio es diferente a sufrimiento, pero bueno, de eso ya hablaremos luego, ¿no? O en otra ocasión, como le dirían los atenienses a Pablo, sí, 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 de eso hablaremos después. Pero entonces, el amor es la forma que nosotros tenemos de corresponder a ese amor. Cuando nosotros, al amor de Dios, cuando nosotros percibimos eso, que somos infinitamente amados, suceda lo que suceda, ese toque de Dios que nos hace caer en cuenta de esa realidad, nos mueve y nos saca de donde nosotros estemos y nos invita a entrar en el camino de la peregrinación interior para llegar a la unión con Dios. Es como si Dios viniera y hiciera ¡pum! Y uno como, ¡ay! ¿Y aquí qué fue lo que pasó? No, de esto tan bueno tiene que haber más. Camina pues en dónde es que está, que yo lo voy a ir a buscar. Por eso la canción que algunos de ustedes cantaron mientras sonaba, buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ¿no? Es el ímpetu de decir, no, pues si con esta tocadita, no más, esto fue tan bueno, de esto tiene que haber más, yo voy a ir a buscarlo, ¿cierto? Y ese ir a buscarlo es la correspondencia del amor a la conciencia de que Dios ha sido con nosotros misericordioso, tierno, dulce, paciente, fiel, leal, etcétera, ¿no? Todos los adjetivos que ustedes quieran ponerles. Entonces, esa es la primera conciencia que nosotros debemos tener para emprender el camino espiritual. La segunda, que creo yo que es la más importante, ojo a esto, que creo yo que es la más importante más allá de lo que acabo de decir, es que Dios nunca falta, nunca falta. Y se los voy a leer de San Juan de la Cruz porque él lo dice mejor que yo. Y si ustedes se van a tatuar, tatúense esta frase de San Juan de la Cruz que mire, dice, grande contento es para el alma entender que nunca Dios falta del alma, aunque esté en pecado mortal. No se los está diciendo este aparecido, se los está diciendo un doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz. Gran consuelo o contento es para el alma saber que Dios nunca le falta, ni siquiera cuando está en pecado mortal. Háganme el favor. Y nosotros pensando que Dios se nos va a ir por cualquier pecadito que hacemos. Es que Dios no nos puede faltar, porque si nos falta, dejamos de ser. Esa es la conciencia que tiene San Juan de la Cruz. Eso es impresionante. Esto es el centro del itinerario. Puede que yo pase por las grandes consolaciones,
en el lenguaje de San Ignacio, ¿no? Puede que pase por grandes consolaciones, puede que pase por horribles desolaciones, pero nunca, ni siquiera si yo no lo percibo, ni siquiera a pesar del pecado mortal, nunca me va a faltar Dios. Nunca. Porque si me falta, dejo de ser. O sea, caigo en la nada, en esa filosofía contemporánea toda rara que hay del nihilismo, ¿cierto? Caigo en la nada. Esto es una cosa estupenda, porque lo que nos está en últimas diciendo San Juan de la Cruz es verdad, mi hijo, a usted le toca luchar en contra del pecado, porque el pecado, en últimas, es decirle no a Dios. Pero en el camino de la vida espiritual seguirá habiendo pecado y Dios no le va a faltar. O sea, este no es un camino para los buenitos, este es un camino para todos. ¿Se entiende? Es decir, es que esto a mí me parece maravilloso y creo yo que nos quita muchas morronguerías, en el buen sentido de la palabra, de la cabeza. Dios nunca falta, Dios nunca falta. Y ahora yo estoy trabajando en una cosa de la universidad con una monjita del siglo XVIII y tiene una expresión que me parece maravillosa. Ella está consolando al arzobispo de Bogotá porque el arzobispo le dice, ay no, yo me voy a condenar, esto de ser arzobispo es muy difícil, ay no, esto es muy duro, esto está atender a los curas, ay no, de confesar a las monjas, esto es terrible, ay no, no, no. Y le dice la monja, bueno, no le dice así, por supuesto, pero yo voy a hacer una traducción muy dinámica de lo que dice la monja. Dice, veste tan bobo. Dios, esto sí lo dice literal, Dios no creó a nadie para condenarlo. ¿Usted cree que se va a condenar? Usted está haciendo lo que le toca, haga lo que le toca y listo, ya. ¿Por qué teme la condenación? Si es que Dios no creó a nadie para condenarlo. Qué bobada, y digo yo qué pérdida de tiempo. Imagínense ustedes a nuestro Señor creando a alguien para mandarlo para el infierno. Qué bobada. Ay, no, perdería mucho tiempo nuestro Señor, pues. Yo no creo que sea tan bobo, pues. Entonces, estas dos realidades son las que hacen que nosotros emprendamos el camino de la vida interior, ¿sí? Y por supuesto que este camino de vida interior es personal y es como una matica. Yo no sé, yo últimamente tengo muchas maticas. Yo no sé si ustedes tienen maticas, pero si no tienen, yo les recomiendo que tengan porque ayudan mucho a entender muchas cosas de la vida, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos como maticas. Hay unos que necesitan sol directo, otros que necesitan sol indirecto, otros que necesitan sombra. Hay unas que tienen que ser regados cada 8 días. Hay otros que son cada 2 días porque si no se secan. Pero si uno le echa agua a la de 8 días cada 2 días, se le pudren las raíces. Si uno pone una orquídea que es de luz indirecta al sol, se quema, ¿cierto? Entonces, cuidar matas uno dice, ay, no echarles agua nomás. No, tiene su maña. Pues lo mismo pasa con los seres humanos. Cada uno tiene su camino, cada uno lleva su proceso, cada uno tiene su tiempo. Y es una tentación muy grande, creer y querer que todos anden al ritmo de uno. Y peor todavía, que todos anden por el mismo camino de uno. Ay, no, es que a mí ese retiro de lazos, no, mejor dicho, todos hagan retiro de lazos, venga, pues yo se lo pago. Pues, bendito sea Dios en la iglesia por lazos de amor mariano, pero puede ser que haya una persona a la que eso no le haga sentido y eso no hace mala ni a la persona ni a lazos. ¿Me explico? Puede ser que para alguien rezar el rosario todos los días sea una tortura china y eso no hace malo ni el rosario ni a la persona. Cada uno tiene su proceso y cada uno va avanzando a su ritmo.
Lo importante es que avance, porque la vida espiritual no avanzar es retroceder, pero cada uno va caminando a su paso, a su ritmo, al tiempo que Dios los lleva. Y en ese sentido, cada camino de vida espiritual y cada proceso de espiritualidad es personal, es individual, ¿cierto? O sea, el proceso que lleva Yorlene y el proceso que lleva su hermana, por más que sean mellizas, es diferente, ¿cierto? Y a Yorlene le puede servir mucho ir a adoración al Santísimo 1 hora al día, pero puede ser que a Yalila la duerma. ¿Y entonces? No, cada una lleva ese proceso de vida interior. Y entonces uno diría aquí es donde deben entrar en conflicto ustedes, pero ¿cómo así? Si el itinerario de vida interior es personal, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver el acompañamiento en todo esto? Bueno, resulta, esta es una idea que tomaron los carmelitas de Santa Catalina de Siena, ¿cierto? Pero que elaboraron en sobremanera, sobre todo Santa Teresa de Jesús. Y es que nadie que riegue su huerto puede al mismo tiempo, bueno, voy a decirlo de otra manera para que sea más claro, nadie que riegue su huerto puede dejar de regar al mismo tiempo los huertos de los que están alrededor. Es decir, el camino de vida espiritual que va llevando Yorleni nutre el camino que lleva su hermana. Y el camino que lleva Yalile nutre el camino de Yorleni. Cuando nosotros regamos una huerta, pues nosotros regamos la de nosotros, por supuesto, pero es que el agua tiene unos cauces que termina también regando lo que está alrededor, ¿no? Así funciona el agua se va expandiendo, ¿cierto? Y eso es lo que pasa en la vida espiritual. Cuando nosotros avanzamos, que por cierto, esto hace parte de la comunión, del misterio de la comunión de los santos, ¿no? Nosotros, porque es un misterio, nunca llegaremos a saber cómo hemos sido, bueno, nunca no, en el juicio final sí nos enteraremos, pero por ahora no nos vamos a enterar. ¿Cuánto bien nos ha hecho a nosotros la oración de una monja que está encerrada en un monasterio en la Conchinchina? Nunca sabremos cuánto bien nos hace esa oración a nosotros. Nunca sabremos cuánto bien le hace la oración de un estudiante a su profesor. Nunca sabremos cómo el bien de una madre, de la oración de una madre por su hijo llega a donde tiene que llegar, pero llega. Entonces, en ese camino de la vida espiritual, haciéndonos bien a nosotros, en el proceso personal, terminamos haciéndole bien a los otros y no sabremos nunca cómo lo hacemos. Paréntesis, se ha dicho de paso que también les podemos hacer mal. ¿Y cómo les podemos hacer mal? Pues impidiendo que la gracia fluya, ¿no? No solamente pecando, ay, no es que yo le robé a aquel, entonces le hice mal a aquel, no solamente así. Piensen, por ejemplo, no sé, en una cuestión más íntima, más personal. Iba yo, pues les voy a poner un ejemplo banal, iba yo en el carro, ¿cierto? Y se me atravesó un desgraciado. Y lo maldije hasta que no, ya no hubo más, no hubo mañana, maldije al pobre del otro carro. Puede ser que ese bloqueo afecte a la iglesia. O sea, yo no sé hasta dónde la maldición que fue en mi carro, ni nos chocamos ni nada. Yo iba con las ventanas arriba, él no me escuchó, yo iba con el radio alto, pero una cosa personal, íntima. Yo no sé hasta dónde eso pueda bloquear el flujo de la gracia por el cuerpo místico de Cristo. Justo ahora estoy acompañando a unas religiosas con clases de música. Y una de ellas estaba muy nerviosa de cantar. Y yo le dije, mira, si tú no cantas,
Primero estás pecando por soberbia, porque tienes una voz maravillosa. Y la humildad no es solamente decir, ay, si es que yo soy una cochinada y es que yo soy pecador. No, la humildad también es reconocer las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Para qué? Para ponerlas al servicio de los demás, porque para eso fueron hechas, ¿cierto? No solo estás pecando por soberbia, también estás impidiendo el flujo de la gracia. Tú no sabes si tú cantando tocaste el corazón de alguien y nunca lo sabrás, pero si no cantas, de pronto nunca tocaste ese corazón. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Y esta experiencia la plasma San Juan de la Cruz en la canción número 25 del Cántico Espiritual, que es esta que escuchamos empezando la canción, que es a saga de tu huella. Los jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. Tengo las obras aquí, pero esta me la sé de memoria. Me sé los versos de San Juan de la Cruz de memoria. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta es una expresión muy linda, ¿no? Que ustedes, San Juan de la Cruz toma la métrica de otros poetas de la antigüedad, pero de la contemporaneidad de San Juan de la Cruz, pero él le da un sentido que es muy interesante, ¿no? Y la experiencia es comunitaria. Esta canción 25 nos habla de cómo se da, ya en la canción 25 ya estamos bien arriba en el itinerario de la vida interior, ¿no? Bien arriba. Ya estamos en los albores, ¿no? De la, o en las vísperas, si lo prefieren, del matrimonio, ¿no? O sea, del punto máximo de unión del alma con Dios. O sea, estamos muy cerquita. Y, eh, el, y San Juan de la Cruz dice que llegados a este punto de este itinerario espiritual, lo que hace el alma es alabar a Dios por lo que ha hecho en ella, pero también por lo que ha hecho en todos los que van peregrinando. Es una cosa estupenda. Miren, miren cómo se los voy a leer de San Juan de la Cruz porque él lo dice mejor que yo. Mas no se contenta el alma que llega a este puesto de perfección, de engrandecer y loar las excelencias de su amado, el Hijo de Dios, ni de cantar y engrandecer las mercedes que de él recibe y deleite que en él goza, sino también refiere las que hace a las demás almas. Porque lo uno y lo otro echa de ver el alma en esta bienaventurada unión de amor, por lo cual, alabándole ella y agradeciéndole las dichas mercedes que hace a las demás almas, dice esta canción, y viene el verso que les acabo de decir. La experiencia de unión con Dios nos catapulta fuera de nosotros mismos. La experiencia de vida espiritual que nos vincula a Dios nos saca de nosotros mismos para que nos encontremos con los otros. Y encontrándonos con los otros, alabemos a Dios por lo que Él ha hecho en cada uno de ellos. Por una razón muy sencilla. Y es que Dios es así. Miren que Dios no se pudo contener. Dios era perfecto amándose trinitariamente y no se pudo contener, tuvo que crear. Y no le aguantó con crear, le tocó encarnarse. Y no le aguantó con encarnarse, le tocó santificar a la iglesia. Dios es un constante flujo de amor. O sea, la Trinidad está así, pues yo lo pinto como un triángulo, pero yo no creo que sea un triángulo. Pero bueno, Dios está así, ¿cierto? Pero esa Trinidad no está cerrada en los límites de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que es tan grande y tan profunda la fuerza de ese amor. San Juan de la Cruz lo llamaría los torrentes que brotan de la fuente, que es Dios mismo, que riegan el cielo, las gentes y el infierno. Tan grande y tan potente es la fuerza del amor de Dios que no se aguanta en él mismo y tiene que desbordarse hacia otras cosas, por supuesto hacia la creación, pero excelentemente hacia el ser humano. Y lo mismo le pasa al alma que se está uniendo a Dios por una razón, y es que el amor tiene dos cualidades.
el amor une y el amor iguala. Ja, entonces nosotros terminamos siendo dioses. No le teman a eso, que para eso se encarnó el Hijo, para que nosotros seamos como Él, y seamos con Él, y seamos uno con Él. Dice San Juan del paréntesis, dice San Juan de la Cruz en otro lugar, que Dios no puede amar a nada que no sea Él. Por eso, para amarnos a nosotros, se tuvo que encarnar, para ser, para hacerse el hombre, y de manera que nos pueda amar a todos los hombres en Él. De manera que cuando Él dirige la mirada hacia cada uno de nosotros, nos ve a nosotros, pero nosotros ve al Hijo, y se desborda en amor. Eso es una cosa maravillosa. Y claro, como nosotros nos estamos uniendo a Dios y vamos en ese camino de peregrinaje interior de unidad a Dios, de unión a Dios, nos vamos haciendo como Él. Y nosotros no podemos quedarnos en nosotros mismos. Por eso la experiencia de espiritualidad, la experiencia mística, nunca es, ay, yo contigo y tú conmigo, ay, Dios, cómo pasamos de bueno aquí tú y yo, entrepiernados, arronchados. La experiencia de unión con Dios y de relación con Dios siempre termina sacándonos al encuentro de otros. Y ese encuentro puede darse de diferentes maneras, ¿cierto? A través de la oración, de la intercesión, del acompañamiento espiritual, de la dirección. Hay muchos caminos por los cuales nosotros nos podemos encontrar con los otros. Desde un tinto, pasando por una cena, por una película, hasta unas clases de jorado, ¿cierto? Es decir, las rutas del encuentro con el otro son eh, casi que infinitas, como son infinitas las personas. Bueno, no son infinitas, que las podemos contar, pero estoy hablando de la pluralidad que existe. Pero la realidad del amor nunca se queda encerrada entre Dios y yo, siempre termina desbordándose hacia algo más. Y esto es lo que San Juan dice, San Juan de la Cruz dice, alabándole ella y agradeciéndole las dichas mercedes que hace a las demás almas. Tenemos que salir al encuentro de otros, de otros. Y dice, miren, miren tan lindo como lo dice San Juan de la Cruz, esta gratitud y esta alabanza se da por tres razones. La primera, por la suavidad que les da, es decir, por la por la, es que no encuentro otra palabra para decirlo, pero por la suavidad que Dios ha tenido con ellas. Yo tengo que alabar y darle gracias a Dios porque Él ha sido suave con otras personas, como lo ha sido conmigo, y porque les concede caminar, porque ese toque de Dios que es suave les ha permitido empezar a caminar, sin importar la etapa en la que vayan, sin importar el paso en el que vayan, les ha permitido empezar a caminar. Y yo por eso tengo que alabar y agradecer, primero. Segundo, por cómo las visita con amor y las enciende en el fuego de su ternura. Es que no solamente que Dios toque, es que Dios de cuando en cuando viene y visita. Y cuando visita, mija, eso lo deja uno hecho un mar de lágrimas encendido en fuego de amor divino. Y tercero, que me parece la más linda, es por la abundancia de caridad que en ellas infunde. Miren que este es un modelo de vida comunitaria. Piensen en sus comunidades, en cualquiera que tengan, piensen en sus familias. ¿Cómo así? Es que yo me voy a enfurecer porque a mi hermano lo nombraron en tal parte. ¿Pero por qué si es que es mi hermano? Es que yo me voy a llenar de envidia porque a Yorleni la pusieron de predicadora de un congreso internacional. Pues, ¿pero por qué? ¿Se entiende? Si es que Dios está inflamando de caridad el alma de Yorleni y eso nos sirve a todos porque es para la iglesia. Es que yo me voy a enojar o me voy a entristecer porque a Esperanza el Señor le concedió la transverberación o cualquier gracia mística. ¿Pero por qué? Ay, no, pues que a mí no. Pues a mí qué me importa que a mí no. A Esperanza se lo dio. ¿Se entiende? El Señor derrama su ternura y la caridad
y enciende e incendia las almas en el fuego de su amor. Y por eso yo tengo que alabar a Dios y estar agradecido. Miren que esto es un modelo de vida comunitaria impresionante. Piénsenlo en sus comunidades. Yo tengo que estar agradecido. Yo no sé si ustedes saben, yo hice parte de una comunidad de la Renovación Católica Carismática durante mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, no, un par de años. Y, y era muy chistoso porque entonces en los retiros, en las comunidades y tal, entonces el Señor concedía dones sobrenaturales o carismas extraordinarios, ¿no? Entonces, que sanación, que lenguas, que curación, que profecía, que... Y yo veía que había hermanos que decían, ay, pero le dieron a esta, y le dieron eso. Pero, hombre, ¿qué es eso? Si es que si el Señor hace, por principio, el Señor hace lo que se le da la gana, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Pero si el Señor le concede una gracia a otro, es como si me la estuviera concediendo a mí también. Porque es que esa gracia no es para él, es para la iglesia, para que fluya la gracia, ese regalo, para cambiar las palabras, ese regalo, ese don, no es para esa persona, es para la edificación de la iglesia y de la comunidad. ¿Cuántas personas se convertirán por la profecía de alguien o por la predicación de alguien? Entonces, ¿yo por qué me voy a poner mal? No, yo tengo que agradecer y alabar a Dios por la abundancia de caridad que infunde en las almas. Esto es un sistema y un modelo de vida en comunidad. Pero no voy a poner más ejemplos porque si no, nos quedamos aquí hasta medianoche, ¿no? Y vamos a comentar un poquito el tema de a saga de tu huella, ¿no? Bueno, y de la poesía. ¿Qué es la huella? Bueno, que ya me queda muy poco tiempo, pero bueno, ¿qué es la huella? La huella es el rastro que deja algo o que deja alguien, ¿no? A mí siempre me ha gustado caminar en la arena porque las huellitas, aunque mis huellas son horribles porque tengo el pie replano, pero es bonito ver cómo va quedando algo a medida que uno va avanzando, ¿cierto? Y me causa mucha ternura ver caminar a los niños detrás de sus papás porque ellos van pisando las huellitas que dejan los papás, no sé si se han dado cuenta, ¿no? La huella deja rastro de algo que pasó. Y siguiendo las huellas, nosotros en Colombia no somos muy expertos en esto porque, bueno, pero siguiendo las huellas de algo, podemos buscar y llegar y encontrar a ese algo que dejó la huella, ¿no? A esto es a lo que se refiere San Juan de la Cruz. Miren ustedes cómo lo dice. La suavidad y noticia que da Dios de sí al alma que le busca es rastro y huella por donde se va conociendo y buscando a Dios. Entonces, les cuento una cosa, lo que Dios ha hecho en ustedes es rastro y huella por la cual otros, muchos, pueden llegar a conocer a Dios. ¿Se entiende cómo esta experiencia es comunitaria? Aunque es personal, no es individual, ¿no? Es decir, ¿es de cada persona con Dios? Sí, pero no es de una persona aislada, no es de un individuo aislado respecto de Dios. Lo que Dios hace conmigo deja huella y de pronto esta huella alguien puede encontrar a Dios. Esto es maravilloso. Y miren como dice San Juan de la Cruz. Pero dice aquí el alma al verbo, su esposo, a saga de tu huella. Esto es, tras el rastro de suavidad que de ti imprimes. Para que no seamos ilusos que las huellas las estamos dejando nosotros, ¿cierto? La huella la deja Él, porque es que a veces nosotros tenemos complejo de burro en Jerusalén, ¿cierto? ¿Saben cuál es ese complejo, cierto?
que cuando el burro entró en Jerusalén se puso feliz que porque lo estaban aplaudiendo a él. Y no. Y a veces nosotros tenemos ese complejo de burro en Jerusalén. Pero bueno, y síguela pues, o sea, la huella la deja él. Por lo que hacen nosotros, sí, pero la deja él. Y tras él es que caminan los que discurren al camino, que son los jóvenes discurren al camino, o las jóvenes, dice el verso, ¿no? A saga de tu huella, los jóvenes discurren al camino. ¿Quiénes son los jóvenes? Y ustedes pensarían, no, los que están empezando la vida espiritual, ¿cierto? Y nosotros que ya vamos avanzaditos les dejamos huella. Ilusos, no se refiere a eso el santo. Los jóvenes son las almas devotas, dice San Juan de la Cruz. Son las que conservan las fuerzas de la juventud recibidas por la suavidad de su huella. ¡Qué maravilla! Esto es maravilloso. Esto significa que, pues, por muchas gracias místicas que haya recibido esperanza, pues todavía puede percibir el paso de Dios por las almas de otros. Esto es un golpe a la soberbia humana. Los jóvenes, ay no, pobrecitos los chiquitos a los que hay que llevar de la mano. Todos nosotros podemos ver el paso de Dios por las almas de otros. Y eso edifica, y eso nos motiva, y eso nos mueve. Eso, ahora que leo esto me acuerdo de la canción del Chavo del Ocho. Que si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás, a menos que con afán conserves tus inquietudes y así nunca envejecerás. Jóvenes hay de 80 y tantos años y viejos hay que tienen 16, porque vejez no significa arrugas y juventud no implica candidez. Un joven es aquel que vive limpio, con un ideal y metas que alcanzar. Anciano es quien pierde la pureza, anciano es quien deja de estudiar. Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, bueno, ¿no? Es esto, la juventud, que me parece un detalle muy lindo, que yo no sé si Chespirito leyó alguna vez a San Juan de la Cruz, pero la juventud tiene que ver con esta realidad de conservar las inquietudes en el lenguaje de Chespirito de la juventud. Esos ímpetus que nosotros tenemos que nos dan fuerza para caminar. Y miren cómo lo dice San Juan de la Cruz, los jóvenes discurren. Miren esto, que era lo que yo les decía hace un momento. Esto es, ojo, corren por muchas partes y de muchas maneras. San Juan de la Cruz es un maestro, es un maestro. Nosotros dejamos una huella, pero tampoco podemos pretender que sigan el mismo camino de nosotros. Es que la huella dejó un rastro y ya. A ver, puede ser que mi camino le sirva a otro, puede ser, pero no necesariamente. Muchas veces, no sé si a ustedes alguna vez les ha tocado ir a un monte a guadañar para hacer camino, ¿cierto? Muchas veces nosotros pensamos que para la vida interior nos toca ir guadañando el monte. Venga y dele, y quite pasto, y quite pasto, y quite pasto. No necesariamente, puede que haya un camino que ya otro guadañó que nos sirva a nosotros. Y puede ser que no, y que sí nos toque guadañar, pero puede ser que haya otro. Y lo mismo pasa para los que vienen detrás de nosotros. Y detrás no porque sean menos importantes o porque vayan más atrasados, simplemente porque unos van adelante, otros van atrás y ya. Pero todos vamos en Dios. Ojo, ¿no? Todos vamos en Dios, de modo que no hay quien vaya más adelante y quien no. Simple, son procesos diferentes. Puede ser que el camino que nosotros hagamos les sirva a otros y no les tengan que guadañar, pero no necesariamente. Corren por muchas partes y de muchas maneras, que ya no voy a leer este fragmento y hasta ahí dejo este tema porque San Juan de la Cruz lo dice mejor. Es que eso quiere decir discurrir, cada una por la parte y suerte que Dios le da de espíritu y estado,
con muchas diferencias de ejercicios y obras espirituales al camino de la vida eterna. El camino, discurren al camino. Ese camino es la vida eterna, que es la perfección evangélica, por la cual encuentran con el amado en unión de amor, después de la desnudez de espíritu acerca de las cosas. No voy a decir nada más. Solo quiero comentar los últimos tres cositas sobre los versos y ya los dejo descansar. Dice, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. ¿Qué es eso del toque de centella? Aquí dice, les voy a leer a San Juan de la Cruz, es un toque sutilísimo que el amado hace al alma. A veces, aun cuando ella está más descuidada, de manera que enciende el corazón en fuego de amor, que no parece sino una centella de fuego que saltó y la abrazó. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado esto, que Dios vino y ¡pum! Tocó. Y tocó de una manera tan suave, tan dócil, tan delicada. Puede ser que el momento haya sido muy impactante, pero el toque de Dios en el corazón es de una delicadeza, de una dulzura, porque además, ustedes me lo han escuchado ya varias veces, si algo tiene Dios es que Dios es un coquetón, de manera que sabe conquistarnos por donde más nos duele, o por donde más nos gusta mejor. No, toca delicadamente. Y ese toque es tan impresionante que empieza a encender el alma en un fuego de amor. Y ese fuego de amor es el que nos permite ir caminando. El adobado vino, este es muy lindo. Las almas que van caminando son embriagadas con el vino del amor suave del Espíritu Santo, que es sabroso y esforzoso. Ustedes saben que es un vino adobado, ¿no? Es un vino perfumado con cositas y mañitas y cositas. Pero bueno. Y el último versito, emisiones de bálsamo divino. No lo voy a leer, pero en últimas es que esta experiencia de Dios termina siendo no solamente huella, no solamente alabanza y gratitud, sino que termina siendo bálsamo divino que nosotros emitimos para los que van alrededor de nosotros. Bálsamo, que ya sabemos lo que es el bálsamo, ¿no? No hace falta que yo profundice en ello. Bien, entonces, para cerrar un poquito la idea, la experiencia de la vida espiritual o de la espiritualidad en general y su relación con el acompañamiento tiene que ver con que cuando nosotros nos encontramos con Dios, obligatoriamente nos terminamos encontrando con nuestros hermanos. Dicho al revés, no podemos llegar a Dios sin pasar por la puerta del hermano. No podemos hacerle bien, no podemos hacerle bien a nuestra alma, hacernos bien a nosotros mismos, sin, haciendo eso, hacerle bien a otros. Lo que Dios ha hecho en nuestras almas, en nuestra vida, se convierte en una huella a través de la cual otros van hacia Jesús. Y esa experiencia la hemos condensado en una palabra, bueno, en Jorao, yo no sé si en en todos lados, pero en Jorao la hemos condensado con la palabra acompañamiento. El acompañamiento no es dirección, es diferente. El acompañamiento es acompañar. Mira, yo tengo esta huella, tú tienes la tuya, yo cómo aprendo de tu huella, tú cómo aprendes de la mía y cómo nosotros nos hacemos espaldas para seguir caminando. Mira, a mí me hace sufrir esto,
A ti te hace sufrir, a mí, se dicen entre ellos, ¿no? El uno dice, a mí me hace sufrir esto, el otro dice, a mí me hace sufrir esto. ¿Cómo caminamos? O sea, damos las espaldas. Eso es lo que el apóstol Pablo diría, ayudaos mutuamente a sobrellevar vuestras cargas, ¿no? Entonces uno dice, ay, no, es que qué carga esperanza. Ay, no, 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 es que quién se la aguanta. No, 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 es que eso no es. Y entonces yo me la tengo que soportar porque eso es lo que nos mandó nuestro Señor. Eso no es. Ayudaos mutuamente a sobrellevar nuestras cargas o vuestras cargas. Es que no tengo a nadie aquí para que me ayude. Pero es que nosotros, me voy a correr para este lado, ¿cierto? Es que imagínense que aquí atrás hay otra persona, ¿cierto? Que nosotros nos recostamos el uno en el otro y así nos sostenemos. Eso es. Y San Juan de la Cruz nos ha mostrado que el itinerario de la vida interior consiste, en últimas, en hacernos espaldas los unos a los otros. Y eso no significa que yo arrastre al otro por mi camino o que el otro me arrastre a mí. Nos acompañamos, nos ayudamos, nos entendemos. Si es necesario, lloramos juntos, nos reímos juntos, nos tomamos un tinto y seguimos caminando. Esa es la propuesta que tiene San Juan de la Cruz. Y bueno, hasta aquí digo, porque si no, imagínense, miren la hora que es. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.